Saludos y bendiciones, hermanos cristonautas. Aquí Johan Álvarez, colombiano, radicado en Estados Unidos. Y bueno, hoy vamos a compartir el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, del 11 al 26. Y está bastante extensito, la verdad, y cargado de demasiada información. Pero básicamente vemos a un Jesús que llega al templo, y cuando llega al templo lo que hace es pasearse por el templo, observando, mirando, detallando, y en silencio llama a sus discípulos y se va a Betania. Luego, posteriormente, el día siguiente dice que tiene hambre. Y es interesante toda esa parte que él viene y dice que tiene hambre, porque hasta donde nosotros hemos aprendido, pues nosotros nos alimentamos de lo que encontramos en el templo, del pan vivo bajado del cielo, ¿no? Y es curioso de que el Señor va al templo, se queda observando, no encuentra nada, y al día siguiente se encuentra con hambre. Y pues cuando viene de regreso con los discípulos, pues obviamente llega nuevamente a la parte del templo, ¿verdad? Pero antes dice que como tiene hambre se acerca a una higuera, y esa higuera, pues la higuera era solo follaje, le decimos, o sea, cargada de hojas por todas partes, pero no tenía nada. Entonces eso no le gustó a Jesús, ¿verdad? Que era simplemente una planta aparente. Dice, ¿qué le pasa a esta planta? Pues si así estás de vacía, pues te vas a secar, ¿verdad? Le dice que se seque, que no va a dar más fruto. Y pues es interesante porque el tema de lo que es la higuera, pues es conocida como una planta de abundancia, para la prosperidad, incluso para la fertilidad, la sexualidad, para tantas cosas, mejor dicho, sirve para tantas cosas, menos dar fruto. Solamente da fruto una vez al año, ¿no? Entonces aquí vamos conectando lo que está pasando: un templo donde no hay nada, una higuera, ¿verdad? Donde en ese templo él no logra alimentarse espiritualmente, una higuera que está vacía, y cuando regresa se encuentra que el mismo follaje que tiene la higuera, puro relleno, pura gente, de pronto adornando de cosas el entorno, más no viviendo una experiencia real de fe, porque se encuentra con todos estos mercaderes y personas haciendo un uso distinto del templo, y él pues obviamente se molesta por esto, porque su casa se ha convertido en todo menos en una casa de oración. Y obviamente, al enterarse los fariseos y escribas, lo que quieren es matarlo, porque ha llegado alguien que ha visto la realidad de lo que es el templo, de lo que están viviendo, que no es sino que una cueva de ladrones, de personas que hacen de todo menos vivir una experiencia de fe. Esto causa pues el deseo de ellos de querer matarlo, y es que obviamente cuando llega alguien que ve irregularidades en una experiencia de fe, automáticamente lo que quieren es de pronto desprestigiarlo, quitarle credibilidad, aislarlo, porque se convierte en una amenaza. Cuando en realidad alguien viene a traer un aporte, pues sencillamente todo es válido y todo crece conforme al entorno de la fe. Pero cuando se convierte en una piedra en el zapato, pues la piedra hay que botarla y desecharla, ¿no? Por eso la piedra que desecharon los arquitectos hoy viene siendo la piedra angular, y son esas personas que realmente llegan al templo y son capaces de ver la realidad de las cosas, y son capaces de aportar también para enriquecerlo, para no simplemente quedarse en un follaje, en una apariencia, en algo superficial, sino en una esencia real y trascendente. La higuera que Jesús había maldicho, pues se había secado, y pues así pasa muchas veces con muchas experiencias de fe, con muchos templos, con muchos miembros incluso de nosotros dentro de la iglesia, que lo que era una bendición se termina convirtiendo en un motivo de sequedad, ¿verdad? Hay una ausencia total de Dios, y le dice Jesús, pues tengan fe en Dios, y recuerden que todo lo que pidan, pídanlo con fe, pídanlo creyéndolo. Cuando lo hagan, háganlo orando, clamando a Dios, y pues ustedes van a ver, ¿no? Y si le dice a un cerro, tírate, el cerro se va a tirar. Esto pues, más de uno dirá, yo le he dicho más de una vez a un cerro que se tire y el cerro no se tira. Pues lo que trata del Señor enseñarnos
es que antes de que ese cerro se lance de manera física o tangible, tiene que ser capaz de ser visto desde el interior del ser de la persona. Si no somos capaces de ver desde nuestra fe, ver ocurrir los acontecimientos desde el interior de nuestro corazón, va a ser muy difícil nosotros que podamos verlo. Porque es que en nuestro corazón es donde en realidad se asemeja más esa realidad a Dios. Tanto de que nos dice que también perdonemos, que seamos capaces de perdonar a aquellos a los que nos han hecho daño, porque si pretendemos que Dios nos perdone, pues también nosotros debemos ser capaces de dar perdón. Lo cual nos indica precisamente eso, que nuestra cercanía o nuestra relación verdadera de Dios presente en nosotros es no solamente poder manipular el entorno físico, no es solamente dar de lo físico, porque lo físico a la final no nos pertenece, estamos compartiendo de algo que ni siquiera nos pertenece. Pero cuando las cosas nacen verdaderamente del corazón, es allí cuando nosotros estamos verdaderamente dejando a Dios brotar allí y dándolo a los otros. Esta invitación que nos hace Dios a través de este texto es muy amplia y hay mucho más que ahondar, pero definitivamente recordemos que el Señor nos mira buscando en nosotros esas partes de Él, no solamente el adorno que nos da este mundo, no solamente satisfaciendo los anhelos que podemos encontrar de este mundo, sino que seamos capaces de dar fruto. Y los frutos no son solamente las cosas que alcanzamos en el mundo material. El fruto verdadero es el que nace del corazón del hombre y el que es capaz de darse a ese que está buscando hambriento qué comer. Ese que está allá afuera buscando hambriento, alguien que le perdone, alguien que le devuelva las ganas de seguir, alguien que crea y le dé esperanza, porque con fe en Dios todo es posible. Y lo que nos dice el Señor, tengan fe en Dios y pídanle orando, es decir, pídanle desde la propia interiorización de tu propio ser, donde no hay más nada, donde no existe otra seguridad, donde eres tú con el Señor. Espero que te sigas conectando con todo esto que vemos diariamente en las lecciones divinas a través de los cristonautas, que nos permite tener un encuentro para ahondar desde la experiencia joven a la experiencia de Dios que se nos manifiesta hoy. Y recuerda conectarte a las redes sociales de la Fundación Ramón Pané y de Cristonautas. Un abrazo y bendiciones. Nos vemos pronto.